La casa de al lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. Buenas tardes, Ni lejos, ni viejo, ni gracias por más. compartir esta reunión. Vamos a hacer cada 15 días con un tema distinto cada día. Le pusimos charlas lunáticas, no muy originalmente porque son los lunes, pero el otro nombre que era menos original posible era perspectivas, porque lo que vamos a tratar de hacer con un tema cada vez es sobre todo poder explicar la perspectiva desde la que abordamos ese tema, no tanto todos los detalles, no es una charla de economía en el sentido específico de una charla económica. Para eso, cuando las queremos hacer, eh, habla gente que sabe, como Rolando, Cristian, Caracoche, sino eh, una charla sobre la perspectiva con la que nosotros abordamos y también con la que convocamos cuando queremos saber algo, con la que abordamos la economía. Eh, Disciplina, y esto ya nos entramos en tema, disciplina que es muy novedosa en el círculo de las actividades intelectuales de gran importancia. La Facultad de Ciencias Económicas acá de la UBA era, no sé en este momento, pero hace una década, la más grande, no la Facultad de Ciencias Económicas más grande de Sudamérica, era la facultad más grande de Sudamérica. Era la actividad que nucleaba mayor cantidad de alumnos, era las ciencias económicas. Sin embargo, cuando surgieron las universidades que tenían esas 7 materias del trivium y el quadrivium, ni siquiera era un tema. No se estudiaba la economía, no tenía entidad. Entonces, esta disciplina, esta especialidad, esta ciencia, no vamos a discutir hoy el carácter específico, sino esta actividad intelectual, la primera cuestión que nosotros que queremos plantear de la perspectiva es que la economía burguesa no es una mentira organizada para engañarnos. Sería estúpido además pensar que tienen que armar tanta actividad intelectual y que además funcionan tantos centros de pensamiento económico solo para engañar a los trabajadores que no leemos casi nada de economía además. O sea, alcanzaría con mucho menos. Entonces, esta es la primera cuestión. La economía burguesa no es una mentira, no es una farsa. Es una disciplina intelectual que se ocupa de un problema que a nosotros nos es ajeno, pero que existe en la realidad y que es muy importante. Por otro lado, no es esotérica, no tiene cosas irreales ni mágicas, pero sí es muy compleja. Así que cuando decimos lo de las perspectivas, nosotros vamos a hablar cosas muy generales, pero estas cosas generales tienen especificidades muy particulares y particularidades de particularidades, y un economista se ocupa de todo esto. Entonces es compleja y además es una disciplina del anticipo. No es una disciplina que disecciona el presente, sino que se ocupa de pensar el futuro. Esta disciplina de la modernidad, entonces, adquiere toda la complejidad de lo moderno. Suele decirse que los últimos seres humanos universales fueron los renacentistas, que conocían de matemática y de arte y de historia. Hay que aclarar que esto no se debe al intelecto superior de la época, sino que su enciclopedia era muy chiquita. O sea, no sabían que los gérmenes se contagian por la mano, algo que cualquier nene de primaria ahora lo sabe, y no se había descubierto el cálculo diferencial integral que un alumno del industrial lo tiene que resolver. Si yo achico el conocimiento a esos niveles, puedo ser un hombre universal.
Hoy esto es imposible y esta disciplina requiere especialización. Pero nosotros solo queremos hablar de la perspectiva. Y esta perspectiva es que la economía burguesa se ocupa de un problema, de qué hace un actor en el juego de actores independientes en competencia. No está pensada para trabajadores como tales, como clase, sino para un actor económico en el marco de la competencia permanente con otros actores económicos. Y lo que la disciplina económica tiene que ocuparse es de ayudar al sector económico en las decisiones que toma frente a otros actores económicos. Y además, esto en cuanto a cada actor en particular, y además de mantener algo que, ya que voy a jugar al fútbol después, puedo usar este ejemplo, que sucede todo el tiempo en los picados. Cuando uno va a jugar un picado, tiene dos preocupaciones antagónicas. Una es ganar y la otra es que el partido sea parejo para que dure. Entonces, a la vez, cuando el partido es parejo, me complico ganar, pero si yo armo un partido donde todas las condiciones están para que yo gane fácil, todos los buenos están conmigo, el partido dura 5 minutos y los perdedores se van. Aunque parezca traído a los pelos, esta condición que cualquiera que va a jugar un picado la sabe contemplar, que quiere una cosa y quiere lo contrario, quiere ganar y quiere complicar el triunfo, quiere que el partido sea parejo, pero además quiere después romper esa paridad, es la condición de la economía burguesa. Quieren ganar todos los sectores económicos, pero quieren que el partido dure, necesitan que el partido dure. Y acá viene nuestra primera diferencia de perspectiva también muy profunda, no solo que no es una farsa, sino que la economía burguesa no es la disciplina del robo burgués. Porque si la cuestión fuera robar, ¿por qué no se llevan todo de una vez? ¿No? Es como si alguien me asaltara en la calle y me dijera, no, no, hoy te llevo nada más que el celular, mañana vengo por la billetera. No, no, no funcionaría. El ladrón es hijo de la oportunidad. ¿Por qué la disciplina económica está atada al futuro? Es la disciplina de la anticipación y del futuro. Porque la burguesía no se quiere apropiar de cosas, no son piratas, son burgueses. Se apropian de trabajo vivo y para poder apropiarme de trabajo vivo tengo dos límites fundamentales. Uno es, puedo apropiarme de una cantidad cada vez y después el tipo queda agotado. Y la otra es, tengo que dejarlo vivo y permitirle reproducirse para que el ciclo de la apropiación permanezca. Es muy distinto robar cosas que explotar trabajo. Me plantea dos perspectivas radicalmente antagónicas. Si vengo a robar, me llevo todo. Y cuanto más rápido y en menos viajes me lo lleve, mejor. Si quiero explotar, necesito la estabilidad, que el partido dure, pero a la vez necesito, porque otros quieren ganarme, hacer todo lo posible por derrotarlos, lo cual implicaría desequilibrar el equilibrio. Cuando preparaba la charla, justo me crucé con un trabajo fotográfico que es un alumno de otro lado sobre las maras salvadoreñas. Y el trabajo tenía un texto y contaba lo bestial que fue la expulsión o sea, al Salvador volvieron una cantidad de delincuentes que estaban presos en Estados Unidos y armaron una mafia que dominaba el país. Pero las maras salvadoreñas tampoco robaban, cobraban tasas. O sea, no les servía llevarse. Si yo a un almacenero le robo el negocio, tengo que ponerme a trabajar de almacenero. No, lo que funciona es ir todos los meses a cobrar una cuota por la protección y, y dejar que el almacenero gane lo suficiente para poder pagarme, eh, para sobrevivir y pagarme a mí la protección mafiosa. Ricardo, una pregunta sobre eso. Sí, Las maras salvatruchas, como se dice, ¿no es un reflejo de la descomposición de la guerrilla que estuvo ahí? ¿O una combinación de las dos cosas? Perdóname que diga eh, la... sí,
pero no es el tema de la charla. Era un ejemplo para mostrar que aún los que utilizan la violencia como forma de coacción económica pueden funcionar, no son una horda mongola, y también las hordas mongolas se instalaban. Son pocos los casos en que se puede acumular económicamente mediante el saqueo liso y llano. Digo, los piratas, bueno, agarro el galeón y me lo llevo, y si el reino de España se hunde, no me importa. Pero sobre todo en la economía burguesa, las condiciones cruciales son las de que la situación de acumulación permanezca. Porque como actor económico, todos tenemos la posibilidad de tomar decisiones independientes, pero padecemos consecuencias interdependientes e ignoramos las decisiones de los demás. Y en este juego de conocimiento e ignorancia, de decisión y suposición, de independencia y dependencia, se construye toda la disciplina económica burguesa. Además, para pensar esto, hace falta un cierto distanciamiento afectivo, porque no se puede entender cómo funciona la ciencia económica burguesa y cómo funciona la economía burguesa si yo no acepto, para entenderla, considerarme un número, un factor. Si yo me pienso un ser humano, dificulto el entendimiento. Es muy bueno para otras cosas, pero para entender la economía, yo tengo que pensar que el trabajador es un factor de la producción. Uno más, un precio, un número. Suena feo, pero como esta disciplina está construida sobre la evaluación y la consideración de factores, si yo no acepto esta condición, no acepto la condición necesaria para poder operar y entender. De la misma manera que un médico, cuando tiene que intervenir sobre una persona, un cirujano, tiene que olvidarse que ahí hay un padre de familia, un hijo, una persona querida o no querida, e intervenir sobre un cuerpo que cuanto más orgánico e inhumano lo vea, mejor, porque va a poder hacer cosas que difícilmente alguien le haría a una persona querida. Entonces, ¿por qué digo que somos un factor? Porque hay tantos actores económicos que la primera tarea de la ciencia económica, antes de considerarse ciencia, fue previo a su constitución, pero es organizar comportamientos económicos similares como factores económicos. Yo tengo muchos actores independientes, pero no puedo contabilizar uno por uno. Así que la disciplina parte de agrupar. ¿Qué agrupo? Agrupo aquellos comportamientos que por razones estructurales tienen similares eh, destinos o acciones. Los factores fundamentales en los que se agrupan los actores económicos son tres, y todo el libro de macroeconomía empieza con esto: trabajo, tierra y capital. O sea, lo que está en la naturaleza y debe ser modificado mediante el trabajo, solo en ese caso se transforma en un factor económico. La acción humana, el trabajo, y la acumulación de esa acción humana para actuar e interactuar sobre la acción humana progresivamente, que es el capital. Como ven, a nosotros enseguida se nos transparenta que trabajo y tierra y capital son, de alguna manera, tres maneras de pensar el trabajo, ¿no? El trabajo que interviene sobre la naturaleza directamente, el trabajo que interviene indirectamente sobre la naturaleza, y los medios indirectos construidos por el trabajo para intervenir sobre la naturaleza. Siempre está el trabajo presente. Este es el comienzo de nuestro grupo de estudios sobre el capital, pero la economía burguesa no le preocupa este fondo, sino la función inmediata. Y es obvio que estos tres factores interpretan, explican acciones económicas distintas. Considerar así fríamente la acción económica
en el mercado de estos tres factores permite entender lo que pasa en el día a día, y esto es el punto por el que queríamos esta charla. Le otorga a la burguesía una superioridad intelectual sobre el marxismo vulgar, que incorpora en la intelección de cómo funciona la vida económica la moral, los deseos, lo bueno y lo malo. Algo que debería estar al final, a la hora de tomar decisiones, está en el comienzo. Eh, Hay una definición de un economista llamado Alfred Marshall que explica un poco esto. Dice que la economía es la humanidad en sus actividades ordinarias. Y es muy buena la definición porque explica esta superioridad. Si yo puedo explicar las actividades ordinarias, obviamente que arranco con mejor perspectiva para conservar o para cambiar esas actividades ordinarias que quien comienza por lo que desea, lo que considera justo o lo que le parece bien, que no sabemos qué anclaje tiene en la realidad. Ahora, las actividades ordinarias siempre están en este marco, son actores económicos independientes y autónomos que necesitan el equilibrio y a la vez necesitan romperlo, que desconfían de las rupturas del equilibrio, pero a la vez necesitan seguir jugando. Por eso las palabras ajuste, reforma, ciclo, crisis son permanentes en la economía. No son el efecto de la mala economía, son las palabras lógicas de una economía que quiere estar equilibrada y funcionar y a la vez tiene en su interior todos los actores que quieren desequilibrarlas porque ganar es desequilibrarlas. Entonces, este movimiento de oferta y demanda, de ir a buscar algo en la economía y a dejar algo en la economía, constantemente genera un movimiento. Por eso las dos grandes palabras, junto con las que dije recién, son equilibrio y crecimiento. Una economía desequilibrada o una economía estancada. Son los dos grandes problemas de los economistas burgueses. Y vean que ya avancé bastante en esta perspectiva y la palabra pobreza no tiene en principio mucha importancia, ni la palabra miseria, porque eso en economía sería la percepción que tiene de su situación uno de los factores económicos. Pero la economía no se basa en responder a las percepciones de los sectores económicos. De hecho, si la vemos como lo estoy explicando, se entiende que la teoría del derrame no es una farsa. La teoría del derrame es una teoría consistente con este pensamiento económico burgués. Está diciendo, cuando la propia dinámica económica, en su competencia y en su acumulación, genera más de lo que puede reutilizar, derrama. Cuando el crecimiento es muy impetuoso, se lleva por delante lo que está estancado y lo mueve. No está diciendo que el objetivo del derrame es ver la pobreza, sino que algo de la propia dinámica económica podría derivarse a algunos actores que no son los directamente implicados. Y si no llega hasta ahí, no llega hasta ahí. No hay ninguna teoría del derrame que diga que el derrame es el objetivo. Es un efecto que podría suceder. Esta disciplina tiene dos incógnitas, y también acá tenemos que cambiar la perspectiva. Dos incógnitas importantes, como hay que anticipar inversiones y como hay que permanecer en el partido y seguir jugando, le interesa mucho el futuro, ¿no? Ya el interés bancario, la tasa de interés, es una concepción del futuro, una anticipación del futuro. ¿Cuánto tendría que rendir esto? ¿En cuánto tiempo una producción equipararía el dinero que voy a ganar por no producir, sino prestárselo al que produce? Ya estoy hablando del futuro. O los mercados de futuro, ¿no?
Si no lo compro ahora y lo compro dentro de un mes, ¿a cuánto? Nosotros tenemos, acá no suena muy raro un mercado de futuro en Argentina porque la inflación es tan galopante que todo el tiempo estamos haciendo cálculos de hoy, mañana, con 3 cuotas, con 2 cuotas, si postergo, si tengo efectivo. eh, pero hay países más estables donde no pareciera que la vida es tan dinámica, pero lo es. Y la otra cuestión que la ciencia económica está siempre interesada por descular, por averiguar, es los otros actores económicos, que nos incluye a nosotros, agrupados como trabajadores, como consumidores, nos incluye cuando ahorramos agrupados como posibles depositantes, pero son los otros. Y otra vez, aquí tenemos una perspectiva distinta al progresismo. ¿En qué sentido? Esto es lo que explica que el Big Data esté tan interesado en recabar datos. ¿Por qué alguien que nos maneja eh, como títeres, o sea, ¿a quién le interesa el pensamiento de un títere? Si lo manejo yo. Todo lo que nosotros vemos con las redes sociales, con el Big Data, refleja el pensamiento opuesto. Saber qué queremos hacer, agruparlo, sumarlo, ponderarlo, anticiparlo, es una obsesión de la burguesía. No es que nos maneja como quiere saber qué vamos a hacer. Y entonces genera impresionantes mecanismos para captar esta información que es nuestra, y no quiere saber nuestra información política. En este momento no es una cosa que la obsesione, ya veremos cuándo. No, quiere saber qué nos gusta, qué cosas estamos interesados, por qué pagaríamos. Ver si eso que pagaríamos se parece a algo que podría vender y podría ofrecernos. Saber quiénes queremos algo para ver si somos un target, un blanco para la publicidad y es más efectivo. Sería raro que se tomara tanto trabajo, invirtiera tanto dinero para preguntarle qué quieren hacer unas marionetas. Pero no lo somos. Por eso también, y progresivamente, aparecen en la disciplina premios, reconocimientos a economistas que se alejan de las predicciones de los modelos matemáticos, no es que se alejan, pero que agregan a los modelos matemáticos formas más subjetivas de entender las presunciones. Teorías de los juegos, hay un premio Nobel de Economía para un psicólogo, o sea, todo lo que pueda aportar a entender este consumidor que ya hace mucho que está reconocido que no es racional y que por lo tanto es imprevisible en un juego cuya previsión me es indispensable. También por eso la propia burguesía estaba frenética con Guillermo Moreno. Porque la burguesía decía, nosotros no necesitamos solo maquillar los datos del INDEC para hacer campaña electoral, es no entender que los datos del INDEC los usamos todos para intervenir en el juego económico. Todos digo porque, obviamente, también los trabajadores, cuando queremos hacer algo, tratamos de ver si va a haber inflación o no va a haber inflación. No es un dato menor, ajeno, no me importa porque la economía burguesa. ¿No? ¿Sacamos algo en cuotas o no lo sacamos en cuotas? Si es algo más caro, ¿atado a qué? ¿Al índice de inflación o no? ¿Y qué dicen? ¿Cómo es la perspectiva? Siempre estamos calculando nuestras acciones económicas hacia el futuro. Destruirlo era algo que no solamente era malo para nosotros porque nos mentía sobre nuestra situación, sino para la economía burguesa en general. Por eso lo no cuantificable, lo elusivo es tan importante para esta disciplina. Pañi en algún momento contaba que él trabajaba antes en ámbito financiero y decía que era un diario para brokers, para inversores y asesores de inversión. Y que por eso era tan importante en el diario la contratapa que se llamaba Charlas de Quincho. ¿Y por qué era importante Charlas de Quincho? Porque era los chismes de gente con información privilegiada.
Y la gente con información privilegiada, esto está legalmente prohibido además, ¿no? Puede tirarme un dato crucial. Acá aparecen entonces dos cuestiones. Bueno, ¿y por qué no se publica todo? ¿Por qué no transparenta la burguesía toda esta información? Porque está compitiendo. Es por definición que la burguesía jamás va a hacer pública. Cada burgués oculta celosamente sus planes, sus secretos industriales, sus decisiones de inversión, porque no quiere que los demás lo imiten o sepan o lo arruinen. Si yo voy a vender algo porque se va a la mierda, quiero venderlo antes que los demás lo sepan. Y si voy a comprarlo porque está barato, quiero comprarlo antes de los demás. No puedo hacer publicidad de estos planes porque se basan en hacerlo yo y no lo hagan los demás. Así que la ignorancia es una condición sine qua non del sistema capitalista. Problema que Íñigo Carrera, los seguidores de Íñigo Carrera no contemplan en sus elucubraciones del futuro. Entonces, lo último, todo el desarrollo permanente lleva a dos condiciones que no pueden detenerse. Una es a una especialización que agrupa los factores de otra manera, además. Lo que podía ser un mismo actor económico se va subdividiendo y surgen sectores económicos, pero también surgen características comunes. Por eso, además de los actores económicos muy generales, que venden y compran, aparece el comercio, la industria, las finanzas, o sea, sectores económicos cuyas características son muy sesgadas a una parte de la actividad económica. Esto que podía realizarlo un mismo actor cuando es pequeño, yo puedo ahorrar mi plata en una caja de zapatos y me autofinancio y puedo salir a repartir mis propios volantes y llevar los pedidos y hago mi parte comercial y a la vez cocinar y preparar mis empanadas y soy la parte industrial. Y además lavo todo, así que soy el sector de limpieza y tengo mucho cuidado cuando salgo y cuando entro y eso es mi sistema de seguridad. Pero a medida que esto crece, estas funciones se van especializando y adquieren características propias y todas estas características que vamos separando se contraponen y coinciden con las de otros sectores. Y adentro de cada sector, cada actor económico se contrapone y coincide con sus pares y con sus impares. Es tan variada la vida económica que por eso es muy complejo entender el movimiento económico, porque uno dice, claro, cuando baja la tasa de interés, pero el dólar está sobrevaluado, pero entonces los importadores, pero la carne que venden, sí, cuando yo tengo que meter en un mismo diagrama todos estos factores moviéndose a la vez y además ponderar hacia dónde van, necesito ser alguien especializado en el tema. Pero la idea general la podemos compartir. La otra especialización es que tiene que aparecer ya no eh, solo como el que crea el mercado, sino como un corrector y garante general el Estado. El Estado tiene que regular este partido, es el árbitro de que se juegue limpio, por empezar. Y para eso necesita un poder, como toda legislación, un poder represivo. No solamente un poder represivo hacia la clase trabajadora, un poder represivo genérico. No puede permitir que haya, no debería permitir, tiene que tratar de impedirlo, los negocios negros, porque son una ventaja espuria sobre los negocios que pagan sus impuestos. Este poder represivo, que en ciertas condiciones se centra en la clase trabajadora, actúa todo el tiempo sobre todas las clases del Estado y es también una preocupación para la propia burguesía, porque puede hacer que un burgués deje de serlo o arruinarle los negocios. Tiene que garantizar las, las interacciones, por lo tanto es el garante de la moneda. De muchas maneras, tiene que hacer que la moneda no se imprima en cualquier lado, que no se imprima sin
sentido, que no imprima demasiado devaluándola, que garantice que esta moneda es la que rige en todo el país. Y una última función en el mismo sentido, que es, como garante, tiene que hacer las tareas económicas que los actores individuales no pueden, pero son necesarias. Otra gran cuestión de perspectiva. Para los progresistas, el Estado tiene una parte buena, que es que cumple algunas tareas que la población necesita. La verdad que el Estado las cumple si los intercambios y la acumulación lo necesita, y cuando el intercambio y la acumulación no necesita que la población reciba esos servicios, no lo hace. Hace caminos si son necesarios, los deja que se deshagan si no son necesarios. Funda escuelas si tiene que crear una clase obrera homogénea y medianamente lectora, deja de hacer que las escuelas funcionen si ya no necesita una clase obrera extensa de tales características. Desarrolla la salud, la deja hundirse. Esta idea de que los sectores, aún los que más sentimos necesarios, son solamente un factor económico, es fundamental para entender la, la expansión y la implosión de lo que se llama estado de bienestar, que jamás fue destruido por el neoliberalismo, sino que se autodisolvió. Digo, se autodisolvió en su propia crisis. El golpe en Argentina fue en el 76, la implosión del estado de bienestar en junio del 75. El Estado incorpora una variable importante que es más permeable, porque tiene que reflejar a todos los sectores y para eso necesita darle alguna participación democrática a la población, es más permeable a los humores de la población que el propio mercado. Por eso, entre las cuestiones que en el futuro me pregunto, está la estabilidad política. Y aparece acá este concepto que eh, incorporamos, al menos en nuestro pensamiento con Astarita, que es el de esquema social de acumulación, ¿no? No, en este momento Milei está en un momento, es un ejemplo muy bueno de la aplicación del esquema social de acumulación. Entre las variables que más le complican las variables económicas está una variable política, que es el quilombo interno, no el quilombo interno que es producto de la crisis económica, del inicio de algunos elementos críticos en la economía, pero el no poder capear el quilombo interno hace que la confianza en el gobierno se achique, no por los factores económicos solamente, sino porque podrá sostenerse, no entrará en una crisis, llegará en buenas condiciones para la reelección, no estará faltando el camino al retorno del peronismo y un intervencionismo que arruine estos... Bien, entonces ya no solamente la economía contempla todos los factores económicos, sino al Estado como garante del desenvolvimiento más o menos aceitado de esos factores económicos. Entonces, ¿qué es un economista? Alguien que tiene que ponderar todos estos factores para aconsejar un rumbo económico a un actor. No solamente los economistas son ministros de Economía. En general, son asesores. En general lo que tienen son estudios, lugares donde alguien va y dice, ¿no? Brindan conferencias. ¿Por qué brindan conferencias? Porque alguien va a decir, confío en este tipo que me diga para dónde va la cosa antes de que yo tome mis decisiones. Contrato gente, no contrato. Nosotros también nos vendría bien tener asesores económicos que nos permitan hacer esto y hacerlo en estos términos, porque vivimos en el capitalismo. ¿Saca un crédito o no saca un crédito? El problema es que no podemos pagar un asesor, a duras penas llegamos a fin de mes. Y el Estado incorpora otro tipo de cuestiones a tener en cuenta, que es, entonces hay otra agrupación que son las cuentas nacionales. La economía nación, que se compara con otra economía nación con la que intercambia, que tiene una moneda que tiene que cambiarse a cierto valor con otras monedas, que tiene un presupuesto en el que hay una balanza fiscal y una balanza comercial que también tengo que mantenerlas equilibradas, o sea, tengo que cobrar o conseguir
dinero para pagar las cosas que como Estado, como dije antes, como garante general, me tengo que ocupar, pero también tengo que comprar bienes que no puedo fabricar por ciertas razones en el exterior y tengo que pagarlos con divisas que el exterior acepte, que rara vez serían las de un país pobre, en realidad es el dólar. Pero siempre estoy hablando de lo mismo, de cómo equilibrar una economía que a la vez la quiero desequilibrar. Vieron que hay un comentario que se suele hacer mucho, que es cualquier ama de casa sería una buena ministra de Economía porque maneja, no gasta más de lo que tiene. Bien, pero eso no es una economía. Eso es administrar un presupuesto, que es otra cosa. Una economía tiene que crecer, porque compite con otras economías. Y si no crece, se la van comiendo. Y para crecer, no alcanza con volver a usar lo que ya tengo, sino que tengo que tener más de lo que tenía y probablemente endeudarme comprando cosas que no tengo y que voy a gastar durante mucho tiempo. Por lo tanto, el endeudamiento en términos de la economía burguesa no es un monstruo. En la economía, cuando digo economía burguesa no me refiero a la economía de los burgueses, sino a la economía en la que vivimos. Si alguien quiere tener una vida y puede tener una vida mejor, requiere que compre algunas cosas. Solo arroz y fideos, solo comprar al contado lo que voy a consumir. No, no. Es más, la vida de un trabajador empieza con un crédito que le dan los padres y la verdad que el primer sueldo se paga al final de todo un mes de laburo, así que probablemente si ese mes comí es porque todavía me está solventando alguien mi economía. Pero además si quiero tener una casa, una moto, un tocadiscos, lo voy a tener que comprar en cuotas. Entonces, la idea de la charla era que tenemos que modificar toda nuestra perspectiva de que la economía burguesa es mala en sí misma, es mala por otra cosa, porque produce pobreza, pero mientras estemos en ella tenemos que entenderla en su verdadera dimensión y no desentenderla en el trabajo de demonizarla. Comprender el juego de estos factores, comprender que constantemente esta economía tiene que equilibrarse, desequilibrarse, crecer, no crecer, y que cualquiera de estas cosas, el equilibrio permanente sin crecimiento o el crecimiento desequilibrado, traen problemas a todos los actores económicos. Y comprender también que aunque la pasen mejor, los problemas de la economía también afectan a la burguesía. Y comprender que ellos nos explotan, pero eso no es robo, porque la explotación requiere permanencia y estabilidad, y reglas de juego que permitan la explotación. Uno podrían decir que esto parece un panegírico de la economía burguesa, pero vean cuando leemos a Marx que Marx no demoniza, entiende, comprende cómo funciona y dice por qué ese funcionamiento, que tiene esto que estoy contando, tiene un rasgo positivo en dos sentidos, un rasgo positivo innegable. Positivo porque es lo que nos permite vivir hoy, mañana y pasado, que seguramente no vamos a estar en el socialismo, pero más positivo porque es lo que realmente existe. Y lo que realmente existe, yo tengo que comenzar por admitir que existe, que funciona. Que funcione mal es un atributo de algo que funciona. Entonces, bueno, para abordar la economía burguesa con toda su complejidad, aunque sea en parte, algunos rasgos del progresismo tienen que ser abandonados violentamente. No roban, su función no es mentir, hay una preocupación por el futuro de estos factores económicos, constantemente están trabajando con una incertidumbre y una presunción del futuro, y es todo lo que hacen con estos factores, nosotros tenemos no que rechazarlos, sino tomarlos para pensar nuestra estrategia. Bien, un poco largo, disculpen, la idea era que sea más corto.
Mientras piensan alguna pregunta, un comentario, porque hay por lo menos dos compañeros, no sé, tres de Chile. Acá en Argentina es muy fuerte la idea de que el problema es el odio en el progresismo. O sea, el problema es, hay un libro ahora, La odiocracia y cosas por el estilo. El problema es una actitud, un sentimiento y por lo tanto el desconocimiento de la forma en que funciona la economía, en la que reproducimos nuestra vida, en la que vivimos, en la que cotidianamente tenemos que tomar decisiones de qué hacer con nuestro dinero, qué hacer con nuestro trabajo. Eh, Todo eso se subsume en maldad y odio. Y entonces las soluciones obviamente carecen de respeto por la economía porque se trata de buscar buena gente, gente amable y querendona, que no odie, que sea buena. Eh, Bien, eh, en cambio la comprensión nos permite otro tipo de actitud frente a la economía real. No, no, no es una pregunta, pero No sí importa, cualquier cosa que alguien hable ya es es un un alivio. comentario. Eh, al, al Estado también le cuesta, parece no importarle al Estado a veces eh, eh, que las bondades de sus acciones eh, sean para toda la burguesía, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que constituye un esquema social de acumulación, ¿no? Hoy claramente está centrado en tres variables, dos o tres variables, que son la minería, el petróleo eh, y, y la producción del campo. Y, y la verdad es que siempre con mi vieja, con ciertos compañeros, se sorprenden ante acciones del gobierno. ¡Oh, qué hijo de puta! La verdad que eh, no sabías tal cosa. No, la verdad que no, pero no me sorprende. Y no me, y no me realmente uno no tiene por qué asombrarse de las decisiones que toma. Lo que sí, los ganadores son pocos de este esquema de acumulación en la Argentina, ¿no? Porque por más que en términos del gobierno, en términos de Milei, cierra una fábrica, bueno, ese capital ocioso que no era competitivo se irá a otro lado y la demanda de mano de obra será absorbida por otro sector. Eh, eh, la, la- 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 a ver, la construcción de un tejido productivo, ¿no? De un país lleva mucho tiempo realizarlo. La Argentina ha tenido conflictos permanentes alrededor de eso. Hace 50 años que es el péndulo de un lado para otro y ahora parece consolidarse hacia un sector que deja afuera a, a muchos burgueses, digamos, ¿no? O a ciertos sectores de la burguesía que son los que eh, absorben mano de obra. No estoy diciendo, no me creo esto de que nos quiera matar, el gobierno nos quiera matar con esta política económica. No, nos va a mantener sobreviviendo cuanto tiempo sea necesario y cuanto tiempo la clase obrera o cualquier sujeto opuesto se lo permita, digamos, ¿no? Entonces, no, eh, la verdad que cuando uno adopta esa actitud de no sorprenderse y de pensar que es producto de acciones racionales, aunque no planificadas, eh, mira ante la realidad y lee periódicos y se entera de noticias y la verdad es que uno puede asimilarlas de una manera más, eh,
armoniosa y encajarlas en el anaquel, en la estantería que corresponda. Bueno, eso, básicamente. Igual me parece que los medios de comunicación y muchos, digamos, están sobreactuando las dificultades que tiene el gobierno, o si las tiene, no necesariamente eso después se refleja electoralmente, porque así como existe la mano invisible de Adam Smith, existe la mano larga de Donald Trump, que de un día para otro la Argentina se transformó de un país que estaba al borde del abismo a un país donde el gobierno salió airoso de una elección que parecía perderla, ¿no? Bueno, eso, básicamente. Un comentario nada más. No, tengo una consulta más que nada. Hace mucho tiempo, más bien ahora sobre todo, se escucha mucho esta palabra de crisis. Estamos atravesando una crisis económica. Y se hace el análisis que la crisis es en función a, bueno, la situación de vida de cada una de las personas, que cada vez empeora o no tiene acceso a lo que antes sí podía. Y mucho los medios afines a la oposición juegan con esta definición. Estamos en crisis porque, bueno, los jubilados tienen una mínima muy baja, los asalariados tienen los sueldos pisados, no hay laburo. Ante eso el gobierno responde con otros números macroeconómicos. Pero, qué sé yo, por ejemplo, esto que estabas diciendo al final, el acceso al crédito mejoró. O sea, hay más posibilidades de poder acceder a ciertos bienes y servicios a base del crédito. El gobierno dice que hay un número, según el INDEC, que bajó la pobreza. Entonces, más que nada quería preguntar el tema esto, ¿cómo se mide una crisis? O sea, ¿cómo podemos medir eso? ¿Estamos en crisis? ¿No estamos en crisis? Uno lo que poco que puede analizar, entender es en base a la situación del dólar, por ejemplo. Se dice, oye, el dólar está pisado. ¿Por qué está pisado? Por determinar, bueno, ¿quiénes se benefician? Los exportadores con este dólar pisado no es muy conveniente, los importadores sí, entonces beneficia a un sector de la burguesía que importa productos para revenderlo a un precio más accesible, pero eso genera una industria nacional que no puede competir. Bueno, me parece que sacar el discurso que hoy en día se escucha en los medios, en muchos medios partidarios de la oposición, y hacer un análisis más concreto en función a quiénes se benefician o no, ayudaría mucho más que hablar todo el tiempo de crisis. Y me parece que hay sectores que se benefician, otros que no, y así todo vemos que no hay tampoco un acuerdo general en la burguesía hoy con la situación de este gobierno. O como eso, lo último que quería remarcar esto, el tema del dólar pisado. Es una intención del gobierno. El dólar no sube por el nivel de ajuste, entonces no hay plata para en la oferta y demanda del dólar que empieza a subir. Bueno, el tema de la crisis, me parece que es recurrente en la izquierda también, la izquierda trotskista, del FITU, también habla todo el tiempo de crisis, pero no hace un análisis más que este sentimiento de que no llegamos a fin de mes, pero se debería poder explicar más a fondo. ¿Estamos en crisis o no estamos en crisis? ¿De perspectiva económica para que haya un desarrollo o no? Digamos, eso. Muy interesante. Agarré 3/4 partes. Me perdí el comienzo, por ahí lo explicaste ahí, pero bueno. Muy interesante las perspectivas, un buen debate para llevar adelante. Basta de hacer superficiales en los análisis y en las definiciones. No, yo muy cortito, más que nada, para preguntar, porque no me queda, a ver, a pesar de que algunos conceptos ahí entendí, no me queda muy clara la idea central de tu informe,
Una que yo soy muy lerdo para comprender así de una, ¿no? Por ahí si me pongo a leerlo y reflexiono, lo termino de comprender. Pero que me queda como una idea de que, ¿no? Bueno, que la economía capitalista no sería tan mala, ¿no? No es decir, como un aire bonachón, así le quedó el comentario, que y no logro coordinar bien, viste, la idea central de lo que vos querés decir, viste. Me gustaría que si puedes redundar un poco en esto, viste, ¿no? Sí, Bueno, bien, eso, A ver si escuché bien, como corolario de la exposición, vos dijiste que la burguesía no miente, ¿puede ser? sí. Ok. Y entonces, tal vez se me haya perdido un enlace, pero, o no haya entendido lo anterior. Pero, estos corifeos, digamos, que son los empleados o lobistas de los grandes capitalistas que en general no hablan, ni les vemos la cara, ni se dan a conocer, que empiezan a dar explicaciones acerca de lo que está pasando. Hablamos, bueno, obviamente en términos, los economistas que les mandan que viven de aconsejar a ciertos capitalistas, etcétera. Y nos mienten todo el tiempo, omiten, y los ejemplos que dan, y creo que a sabiendas, ¿no? Este, si podés ampliar este tema, ¿no? No, mi pregunta es si escuché bien. Tú hablaste en la introducción con respecto del engaño que no es un engaño organizado. ¿Puede ser que dijiste Sí, así? sí. Ya. Bueno, eso, no sé, ¿cómo sacaste esa conclusión? Porque he aprendido del marxismo que es un engaño organizado. O sea, Engels lo plantea así. Bueno, el marxismo realmente en el fondo explica que en el fondo es un engaño organizado, ¿no? Por la burguesía. Esa era mi duda que tengo, me quedó picando esa introducción todavía. Es interesante porque han ido al nudo de la cuestión. Eh, la primera cuestión que me parece importante, algo que de alguna manera mencionó Edgar y también Germán, eh, una idea, para lo que una de las ideas fuertes es la economía capitalista es compleja y es una conjunción contradictoria de muchos actores económicos. Ponderar es una tarea del análisis económico. La unilateralidad es bestial y no sirve para nada. Por ejemplo, el ejemplo que dio Germán. Hay importadores que les conviene un cierto dólar y hay exportadores que les conviene otro dólar, pero también hay importadores que exportan. Entonces vemos que tenemos que distinguir cuáles de estas ramas, ¿no? No es lo mismo el agro que el petróleo. Y son actividades primarias, sí, pero la inversión que requiere el petróleo no es la misma que la inversión que requiere el agro. El ciclo económico es mucho más largo y la estabilidad política de uno y otro que requieren son distintas. Entonces, ¿qué es ponderar? Y que yo tengo que hacer de estas cuestiones generales la suma de un montón de cuestiones particulares. Una empresa petrolera invierte con ciclos de años. Un capital agrario, los ciclos se renuevan anualmente y a veces tiene dos cosechas, la gruesa y actúa. Bien, esta longitud del ciclo económico, esta composición de su capital, importado, esta composición de sus ventas, la movilidad de todo esto hace que todo sea muy complejo
es lo que digo, para eso hace falta especialistas, pero además que nos acostumbremos a estas ponderaciones que pasamos de la crisis a la euforia, de la euforia a la crisis, ¿no? Trump estaba sometiendo al fascismo a todos los yanquis. De golpe Trump está por caer. Pues, para un poco, o sea, cada mañana levantarse, leer el diario y ¡boom! Para acá, ¡boom! No, para un poco. Las noticias van teniendo importancia si yo las puedo ponderar. No puede ser que, o sea, lo que yo tengo que cambiar no es la realidad, sino mi consideración. Si Orbán entrega el gobierno por una elección a la oposición, entonces quiere decir que mi consideración de que era un fascista está un poco exagerada. Sería autoritario, sería poco transparente, pero entrega el gobierno un fascista, así. Van a las urnas, la gente vota en contra, y después de 16 años el tipo dice, bueno, me voy. Bueno, a veces nosotros solemos remarcar las pifiadas que hacemos en nuestros análisis, pero decimos, bueno, era con los datos que teníamos, pero después decimos, estábamos equivocados. De hecho, nosotros siempre reiteramos lo mismo. La verdad que al comienzo de nuestras reuniones creíamos que ganaba Larreta. Mirá que le erramos, no ganó ni la interna, y la perdió por paliza, y la que le ganó no ganó la elección, ni siquiera fue al balotaje. Bueno, pero era lo que nos parecía de acuerdo a los datos que teníamos. Ahora no podemos pasar de se viene un ciclo no sé qué con Larreta, ahora viene el fascismo. No se puede ir de un lado a otro. De hecho, estábamos en un régimen fascista, ahora estamos, de golpe estamos discutiendo en la izquierda si va a haber un gobierno socialista. Porque es posible y lo tenemos ahí, hace falta nada más que un poco de huevo y coraje. Estamos todos locos. Bueno, es el tema este de la ponderación. Entonces, de la ponderación, porque la tarea de la izquierda, en general, que se ha propuesto, no es formar cuadros que interpreten e intervengan, sino ser la guardiana del entusiasmo. Entonces, ser la guardiana del entusiasmo, es la respuesta, Germán, siempre hay crisis. Y siempre, todas las crisis son la crisis. Porque hay distintas crisis. Está la crisis que tenemos los militantes, está la crisis económica que cada uno vive y que es muy distinta entre todos los que estamos acá, porque no todos estamos en la misma situación y esa crisis es muy particular y personal. Está la crisis económica, que es cuando la economía no puede funcionar, 2023, que no es la misma que la de ahora, que está funcionando mal, pero funciona. Y está esta cuestión que Ricardo dice que no sería tan mala y sería bonachona la economía capitalista. Sí, ese es un punto de partida necesario para un militante. En este país, que tiene 47 millones de habitantes, se cuentan por miles los que consideran que la economía capitalista es una mierda que hay que destruir. Y esto nos abre dos preguntas. Una es o dos respuestas. Una es, esto es así porque 46 millones, 800 no sé cuánto de miles de seres humanos son los imbéciles que no entendieron lo que nosotros sí. Y listo, yo estoy re tranquilo porque el mundo sigue en manos de unos idiotas que no entienden nada, pero yo sí. La otra es que la economía capitalista es una economía que funciona mal, pero funciona. Y que millones de personas, vistas las enormes obstáculos que hay para cambiar esta economía, por ahora ven la economía capitalista como algo que funciona. Y eligen tratar de maquillarla, de reformarla, de toquetearla, pero algo que funciona. Aún la de hoy. Y que como la economía es una disciplina de la presunción y el futuro, nuestra presunción y futuro, que es que esto va a empeorar y que solamente se va a estabilizar si hay una gran aceptación de ese empeoramiento, no es la presunción que tienen la gran mayoría de la población que opina que esto va a quedarse más o menos así. O que podría mantenerlo así un cambio de gobierno. Está bien, yo puedo decir, no, no es así porque yo soy marxista, pero es la opinión
de la mayor parte de las personas que viven en este mundo, incluidos nosotros, que todos los días planificamos seguir viviendo, sabiendo que la revolución no está no solo a la vuelta de la esquina, no está ni siquiera en el cruce de la ruta 2 con 26, no está. Si militamos, es porque tenemos confianza en sobrevivir hasta el momento en que logremos construir un partido y una dirección. Entonces, a esta posibilidad de vivir en esta sociedad, ¿cómo la llamamos? Yo creo que es eso, es una economía que funciona, empobreciendo y con grandes trastornos, pero que para gran parte de la población, la inmensa, inmensa, inmensa mayoría del mundo, es algo vivible. Y este dato hay que tenerlo en cuenta, porque una revolución o la hace la mayoría de la población o no se hace. El otro punto sobre el engaño organizado. Obvio que hay mentiras y hay traidores y hay gente que dice cosas, pero en general los economistas no nos hablan a nosotros. Y cuando hablan en televisión no suelen decir las cosas distintas a las que estoy diciendo yo. No dicen que van a terminar con la política, dicen que si la economía recibe inversiones, se estabilizará y habrá crecimiento. Y si hay crecimiento, algún día en el 2044 mejorarán las condiciones. Dicen más o menos eso. Otra cosa es que yo no quiera escucharlo, o que escuche otra cosa, que escuche los periodistas de la tarde y otros. Pero los economistas, que son el tema de esta charla, lean ámbito financiero, lean el cronista comercial, no dicen cosas muy distintas de las que yo estoy diciendo, y rara vez dicen que se va a terminar la pobreza. Ahora, con el engaño organizado, la razón por la que nosotros vivimos en el capitalismo y no nos damos cuenta es nuestra vida cotidiana. Por eso me gustaba la cita de Marshall. Es nuestra vida cotidiana. Nosotros consideramos normal vender nuestra fuerza de trabajo a un precio que nunca nos permite acumular. Consideramos normal que toda la clase trabajadora vende la fuerza de trabajo y permite acumular al capitalista, pero no permite acumular a sí mismo. Esto lo vemos todo el tiempo, no es un engaño. Es que no tenemos las herramientas para trastocar nuestra vida cotidiana intelectualmente, porque es la vida que aprendimos a vivir. Como los esclavos creían que el esclavismo tenía algo de normal y se rebelaban muy esporádicamente. Y los siervos de la gleba no abandonaban su tierra como si estuvieran atados a ellos, porque por este punto uno aprende a vivir una vida viviéndola. El cuestionamiento intelectual es patrimonio de pocas personas y en general previamente hemos sufrido algún trastorno que nos llevó a esto. Entonces, cuando yo digo que no es un engaño organizado, digo, los elementos están. Toda la obra de Marx está construida sobre las verdades que dicen los economistas burgueses, porque él no tenía la capacidad de hacer mediciones ni buscar datos de primera mano. Y sobre esos datos verdaderos construyó una interpretación correcta. Y todos los que nos rodean consideran que esta vida es lo suficientemente vivible para no largarnos a romper todo y cambiar el sistema. Por lo tanto, algo de ese funcionamiento está bien considerado por millones de seres humanos. A mí no me gusta, milito, pierdo tiempo en esto porque evidentemente estoy en contra del capitalismo, pero también tengo alguna noción de realidad de lo que pasa a mi alrededor. Y si yo pierdo esa noción de realidad, voy a seguir estando solo siempre. Edgar, habla primero Nahuel, que todavía no intervino, y después vos. Sí, claro, claro. Bueno, gracias. No, es solamente para agregar una cosita simple, que lo que decía la compañera Ingrid, creo, sobre el plan orquestado, que entiendo que al plan orquestado nosotros le llamaríamos que, bueno, no hay un plan orquestado, sino que hay una lógica sobre la cual se debe desplegar el desarrollo del ser humano. Y esa lógica tiene que ver con la extracción de plusvalía. Eso muchas veces es confundido con un plan orquestado, pero que incluso para la burguesía es dificultoso llevar adelante, porque también, si bien es un agrupamiento entre burgueses para operar en contra de la clase obrera, también entre la burguesía se deben desarrollar un montón de estrategias para pelear contra otros integrantes de la burguesía. Eso es lo que me resulta, o me resultó muy interesante
del desarrollo del taller de estudio del capital. Y sobre todo, y el año pasado cuando vimos el tomo 2, era como, nos reíamos porque era, bueno, vamos a pensar como burgueses, o sea, estamos viendo el problema desde este enfoque. Ya en el tomo 1 ya lo vimos desde el enfoque que nos corresponde a nuestra clase y ahora lo estamos viendo desde la otra perspectiva. Entonces, lo interesante de pensar de que no hay un plan orquestado en términos de lo que vos decías de titiritero, sino que hay una lógica que se nos impone a nosotros de una manera en detrimento de nuestras capacidades. Hay una relación con la idea de verlo moralmente al problema, de verlo subjetivamente, entiendo yo, de verlo bueno o malo. Porque ahí al verlo bueno o malo quiere decir que esta lógica de la que hablamos, que no es un plan orquestado, si se hiciera de una manera buena o con personajes buenos, podría hacerse mejor, podría resultarnos mejor y a la postre sería nuestra solución. Bueno, el problema no está en esa lógica, sino que está en que los personajes que llevan adelante esa lógica lo hacen de una manera nefasta, en contra de nuestros intereses, y si alguien viniera o se pudiera hacer de una manera más equitativa, más justa, con mejores modales, esto nos podría beneficiar y sería, bueno, acá estaría la solución planteada. Hay una diferencia, esa no sería la visión socialista, sino que sería la visión reformista en todo caso, o lo que fuera, socialdemócrata o populista. Y lo voy a poner hasta es entendible, porque en ese realismo o en ese pragmatismo en el que todos tenemos que vivir, que mañana no va a haber una revolución socialista y todo, como decía Ricky, vamos a tener que vivir en el capitalismo, lo que puede ser que nos diferencie es, y que subyace en esto de entender que hay una lógica en un plan orquestado, que no se trata de bueno o malo, es que, bueno, mientras tanto, tomemos beneficios que nos otorga este plano inclinado que es la sociedad capitalista, ya sea los beneficios de la democracia burguesa, ya sea, no sé, beneficios de un estado de bienestar que se está viniendo abajo, de no perder tanto los derechos, de no vivir tanto en retaguardia o como se puede establecer. Una cosa es entender eso y otra cosa es entender que recuperando esos derechos la forma la forma burguesa, la lógica burguesa es lo máximo a lo que podemos aspirar como clase obrera. No sé si hasta ahí quería comentar. Sí, es alrededor de esto de la verdad o de la mentira. Los burgueses dicen mentiras, pero dicen muchísimas, pero muchísimas más verdades. Si uno no se queda en la superficie de las lecturas de los titulares de los diarios, dicen muchísimas verdades, dicen exactamente qué es lo que quieren hacer y lo plasman en leyes. Me animo a decir que este presente tiene muchísimo más de verdad que gobiernos anteriores. Dicen exactamente lo que quieren hacer de la Argentina. Que lo logren o no, eso es otra cosa. Que funcione bien o mal es otra cosa, pero funciona. Porque si no, pensar que mienten supone la contracara del creyente, o de que todos somos unos imbéciles que nos comemos cualquiera que nos digan. Por supuesto que, a ver, las medias verdades, las campañas desinformativas, todo eso existe, pero yo me refiero exactamente a lo que plasma de manera material el que conduce o trata de llevar adelante los objetivos de la burguesía con la mayor cantidad de burgueses adentro de su cocina. No
no acuerdo en qué mienten, A mí me parece verdaderamente, absolutamente lo contrario. Dicen muchísimas verdades. Y con eso se falta nomás leer sus diarios o escuchar lo que dice el gobierno. Te mienten, bueno, sí, obviamente, te mienten y dicen, no, esta casa yo no la compré ahora, la recibí de una herencia de mamá, de mi hermana, toda esa cosa. Pero me refiero a la materialidad de las acciones que constituyen el sendero por el cual la mayor cantidad de burgueses posibles logra realizar plusvalía. Este gobierno es de los mejores y el más sincero. Eso. Gustavo. Sí, gracias, Ricky. Un par de cosas. Coincido con esto de entender a fondo la burguesía, digamos, la economía burguesa, como para darnos un baño de realidad, ¿no? Entendiendo de que todas las relaciones sociales están atravesadas por la mercantilización, es decir, todo se compra y se vende, desde el alimento, no sé, la vivienda, nuestra propia fuerza de trabajo, y el que no tiene acceso a eso, bueno, vive de la solidaridad del que tiene algo para cederle en términos de dávida o de préstamo. Pero me parece que es esta la lógica, durísima. Y el que no entra en el mercado de vender algo y está por fuera es un mendigo. Digo, me parece que esto, por ahí, para poner un ejemplo claro, la sociedad mercantil, la sociedad capitalista, a diferencia de las sociedades precapitalistas, se diferenciaba que justamente la sociedad no estaba atravesada por la mercancía, sino por las relaciones de parentesco. Ante la aparición o del dominio del capital como tal, nadie podía vivir fuera de la familia, es decir, siempre tenías un pariente que te daba una mano, es decir, las cosas eran por linaje o por apellido, por familia. Tomo un ejemplo que se me viene a la cabeza, 1870, Lucio Mansilla, en una excursión al Hacienda de Ranqueles, 15 días viviendo con algunos caciques, en uno de sus comentarios con un vaqueano, estaban preparando de comer y tenían que buscar una vaca, y bueno, fueron a buscar una vaca, y mientras tanto le pregunta Mansilla al vaqueano, ¿y cuánto vale una vaca acá en Los Toldos? Y el vaqueano le dice, no, acá la vaca no tiene precio. ¿Cómo que no tiene precio? Le contesta. Dice, no, acá no tiene precio. El que necesita algo se lo pide a un pariente. Dice, y si no tiene pariente, y tendrá algún otro allegado, algún otro pariente por ahí. Y si no tiene otro pariente, y tendrá un amigo. Dice, y si no tiene amigo, y bueno, no va a tener para comer. Se entiende, ¿no? Creo que hoy es esto lo que tenemos que abordar, de que vivimos en una sociedad capitalista, ¿sí? En donde todo se compra y se vende, y creo que ese es el camino a entender nuestros reclamos de laburantes en términos de reclamar dentro de lo que el sistema ofrece mejoras que tienen que ver con mercancías, ¿no? Hasta que el sistema cambie de otra manera. Creo que es por ahí el tema. Y respecto al tema del robo, me parece fuerte el término, pero me parece que habría que no sé si explicarlo, pero ver cuál es su contenido, digamos, está metido dentro del concepto de plusvalía, pero es tan sutil esa extracción que la desconocemos, pero no sé si la desconocemos tanto, porque si no, no se estarían
produciendo los reclamos de mejoras salariales, es decir, porque se sabe que hay ganancia, ¿sí? Es decir, hay un salto, hay un inconsciente ya por un lado, pero al mismo tiempo se busca un salto de conciencia en términos de un reclamo que tiene que ver con que estamos en un sistema que genera riquezas y que no se está distribuyendo, y ese robo es el que queda oculto en la plusvalía, el excedente de trabajo genera ese plusvalor, pero bueno, pero creería que por ahí sería la cosa, que es lo que tenemos que tomar conciencia, ampliar estos conceptos de manera de jugar a las reglas que la burguesía propone, pero disputándole justamente el cambio, el sistema y un cambio en otra orientación. Bueno, eso, nada más. Bien, una aclaración que quiero hacer. El objetivo de la charla, en cierto modo, es también una cierta renuncia a la adjetivación. O sea, no creo que sea ni como digo yo, ni como han dicho Diana y Ricardo. No es el tema importante si la burguesía, si el sistema, si la burguesía es bonachona o maligna, si es sincera o mentirosa. La pregunta que yo quiero hacer es si esto que describí se parece al modo de funcionamiento del capitalismo, ya son sus regularidades, sus disposiciones, o no se parece. Si los datos que la burguesía brinda son útiles para ser tomados o no son útiles para ser tomados. Porque si no, todo es un problema de en la ponderación, de cuánto tiene que decir de verdad la burguesía para ser honesta, o cuánto tiene que mentir para ser mentirosa, o cuánto tiene que permitir sobrevivir para ser bonachón el sistema. Dejemos de lado eso. El modo de funcionamiento se parece a esta pelea entre productores privados que tienen que constantemente estabilizar y desestabilizar, estabilizar y desestabilizar, o se parece a la conjunción y a la colusión de esos actores privados para sacarnos cada vez más. Los datos que la burguesía brindan no son útiles porque son fraguados para engañarnos, o hay muchos datos que a nosotros nos sirven y esta disciplina vale la pena estudiarla porque a partir de ella podemos sacar conclusiones. Esta es la gran discusión, ¿no? Porque entonces, ¿vale la pena leer el diario o no vale la pena leer el diario? ¿Para qué voy a leer un diario que dice mentiras y ¿no? Es la vida, nadie, ni nosotros, nadie puede decir toda la verdad y nadie va a decir toda la mentira. Pero la cuestión es esta: hay un acuerdo entre todos los burgueses con el único objetivo de explotar a la clase trabajadora, o hay una pelea constante entre todos los burgueses, entre ellos, con nosotros, contra ellos, contra nosotros, y acordando. Y no solamente acordando entre los burgueses, hay que reconocer, los burgueses a veces acuerdan con nosotros. Hoy Fabián mandó la nota de que Techín está por sacar una declaración junto a la CGT. Bien, eso significa que los burgueses, en esto de me peleo y me amigo y me peleo, depende de lo que me convenga, son capaces de fraguar acuerdos con sectores de la clase trabajadora para enfrentarse a un gobierno, y luego con el gobierno para enfrentarse a la clase trabajadora, y luego los metalúrgicos quieren un acuerdo con China, pero los que venden alimentos quieren otro porque no les conviene. La idea es esta pelea constante y a la vez esta búsqueda de equilibrio constante. ¿Es la lógica que prima en la economía capitalista o es la del acuerdo contra la clase trabajadora? Estos datos que brindan para poder orientarse ellos en sus decisiones, ¿no son útiles a nosotros para entender cómo funciona la economía o son señuelos hechos para que nos equivoquemos? Esta es la discusión que tenemos con el progresismo. Esto es un funcionamiento, como dicen, es una coacción muda del sistema, algo que sin saberlo,
actuamos permanentemente dentro de esta lógica o no, o es producto de deliberados actos malignos e infames. Esta es la comparación entre la concepción económica progresista y la nuestra. Después, si le quieren poner que son mentirosos igual y que no son bonachones, lo tomé un poco en joda, pero veo que al final se malinterpreta demasiado. No sé, no califico economía porque no es nuestra función. Es una economía de explotación, nosotros estamos en contra. De hecho, una paradoja de nuestra posición es que los socialistas estuvimos en contra de esta economía cuando era bonachona en serio. Cuando crecía y daba movilidad social, y nosotros decíamos esto va a terminar mal. Pero no es nuestra idea adjetivar. ¿Funciona así o funciona a la manera del progresismo y la teoría del monopolio? ¿Estos datos sirven o no sirven? ¿Hay que ser objetivos o sensibles? Fabián. No mienten. Cuando hablan, nosotros leemos los diarios, nos gustaría leer otra cosa, pero a veces leemos La Economía, La Nación, ámbito financiero. O ahora aparecieron muchos streaming, por ejemplo, Maximiliano Montenegro. Y escucho mucho también de Chile. Bueno, por ejemplo, aparece otro economista progresista haciendo un índice distinto al Gini para medir. Por decirles que después me gustaría mandárselo a Álvaro, que tome su propio conclusión, bueno, su propio pensamiento. Bueno, el tema es, hasta ahorita dice, acá el robo está en la que nosotros trabajamos esta mercancía por un valor de 8 y nos están pagando 3, más o menos. El robo está en la plusvalía. Eso estamos claros, y ahí no solamente. Después los ciclos económicos, si la economía va a tener un auge, si va a venir la inteligencia artificial y nos va a levantar una ola, nos van a levantar en un mejor vivir, y hasta ahora no se ha demostrado. O puede mejorar o no puede empeorar, eso no lo sabemos. En eso contradice, por ejemplo, hasta ahorita los ciclos de la economía, que la curva de Conditreff, ¿cómo es el ruso? Bueno, sí, bueno, el tema, por ejemplo, la UCA es eso, la UCA, la Universidad Católica de Argentina, saca un índice que es muy distinto al INDE, donde mide con mayor precisión la pobreza y no le da bien. La verdad es que Milei está ponderando coeficientes que hoy no se consumen, no contempla las tarifas, la salud, bastante ponderaciones más que hoy consumimos, el celular, la internet, que es indispensable porque tenemos que pagar la factura, si no, no lo entendemos. Y le da mal. Lo que está pensando la burguesía hoy es cómo podemos hacer un mileísmo, seguir con esta política de Milei sin Milei, porque se está viniendo abajo. Y tiene miedo de eso sí lo mira. Bueno, y el otro tema es siempre tener presente eso que digo hasta ahorita. El robo está en la plusvalía. Que es el sistema que queremos cambiar. Ahí sí no mienten. Pues sí, nos dicen, mira, este es el único sistema. Nosotros no tomamos la teoría del valor trabajo, nada más que eso. Y le da mal. Y fue un tremendo golpazo, aunque a veces lo sentimos, en los claustros estudiantiles vuelve a aparecer la franja morada vieja radical que decía que la franja morada no baja la bandera. Se acomodaron todo ello y fue un desastre. La educación gratuita resulta que era una farsa porque decía, bueno, ingreso restricto y al final entraban 200. Y hoy la educación se fue empobreciendo. Bueno, vuelven a sumar esos factores centristas, vamos a decirle, porque se nota que abajo está crujiendo. Y está crujiendo a nivel de los sectores más pobres. Hay un 30% estructural de pobreza estructural en Argentina. Que no lo puede, va cada vez empobreciendo. Cuando Ingrid Mead nos dice, se pone a mirar a la burguesía de punta, eso ya no existe más. Ya no tenemos ni burguesía. No está Pérez Compán con la modelo tal en Punta del Este, acá está la revista Gente, Mirilón, que eso. No existe eso. Ahora son jugadores de fútbol, tipo de espectáculo, qué sé yo. Ya nos quedamos, nos fuimos empobreciendo, denigrando la Argentina.
y tendemos a ser más parecido a Chile. Ese es el modelo que quiere la Argentina. Minería, campo, que cada vez se están fumando el campo con el nitrógeno, eso hasta ahorita sale una nota, y yo lo he leído de ingenieros del INTA, que se están comiendo el nitrógeno y el azufre, o la rentista. Bueno, en ese sentido Argentina es una denigración particular, tiene su característica como lo tendrán otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, invertido mucho en armas que muy costosas, pero vinieron estos tipos, no sé, hicieron misiles balísticos, y le hicieron bolsa a los mejores radares del mundo que sale 2.000 millones de dólares, y le están pasando la boleta a Trump. Che, ¿por qué gastaste tanta guita si al final no nos prometiste que íbamos a dominar el mundo, íbamos a conservar el petrodólar? Y nos cagaron con esto. Y bueno, no tengo más nada que decir. Hay algunos conceptos más, pero nada más. Ricardo. Ricardo, levantá la mano con el botón, porque probablemente si no te miro en el momento justo que vos levantás la mano, te voy a pasar de largo, porque yo veo un montón de cuadraditos. Y ahí al lado de los 3 puntos tenés una manito, que esa me permite ver al que tiene que hablar y no se me escapa. Dale. Sí. Bueno, no, yo iba a decir algo sobre este tema porque, bueno, a lo mejor yo lo termine comprendiendo después mejor, ¿no? Pero de momento, ¿no? Me queda como que la burguesía se maneja como instintivamente, ¿no? Como que se maneja, como que el mercado lo puede todo y que por fuera de eso no hay planificación, no hay un plan destinado a hacernos mierda a nosotros, ¿no? Porque lo que hace Milei no es un ajuste muy profundo a la clase trabajadora, a los jubilados, a los discapacitados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay hambre en todos lados, hay situaciones de privación en todos lados. Y creer que este tipo no lo hace sin planificar, ¿no? Como lo hacen el resto de la burguesía. A lo mejor yo estoy confundido, ¿no? Pero me queda como que se manejan instintivamente los tipos y como si no sería una maldad. Además mienten al rolete, porque él empezó diciendo, mira, sacamos 9 millones de pobres, después terminó diciendo, ¿no? Sucesivamente terminó diciendo que sacó 14 millones de pobres, ¿no? Pero mienten a patada. Por otro lado, ¿no? Por otro lado, quería decir algo con respecto a esto que estábamos hablando, bueno, que el socialismo está muy lejos. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque yo no lo veo por ningún lado. La verdad que no lo veo ni con la lucha armada, ni con una lucha que no sé, ni con una insurrección tipo soviética, ni con tipo yeborista, ni nada por el estilo, no lo veo por el momento. No sé cómo, ¿no? Llegaremos al socialismo si llegamos algún día, ¿no? En ese marco, hay conversaciones, yo converso con algunos compañeros sobre el tema de ¿cómo se llama? De la Bregma, ¿no? Bregma subió en el porcentaje, unos dicen de un 11, otros dicen de un 15, la intención, no sé si es la intención de voto o es la popularidad, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hay compañeros que dicen, mira, pero es cierto, el socialismo está muy lejos, ¿por qué vía vamos? No será mejor, ¿no? Que a ver si esta mina llega un día, ¿no? Llega un día a la presidencia y bueno, yo creo que va a hacer las cosas mejor, aún dentro del sistema capitalista, no va a hacer los rulos que va, ¿cómo se llama? Que va, ¿cómo se llama? Va a expropiar ni nada por el estilo, pero a lo mejor dentro del sistema capitalista toma medidas favorables, más favorables a la clase trabajadora. En ese sentido iba porque, bueno, estaba viendo que de alguna manera, ¿no? No sé si alguien planteó por ahí de que, bueno, de que a lo mejor algún tipo de reformismo o alguien que venga y haga las cosas mejor en este sistema sería lo más ideal para el clase obrera, ¿no? Pero bueno, eso no me quería comentar yo. Germán. No, corto.
quería remarcar esto que sí me parece importante cuando hablaste del amor, que explicabas el tema de los compañeros que no son de Argentina. A diario escucho, la frase es la crueldad del gobierno, la crueldad de Milei. Y los recortes que está haciendo es por crueldad, porque Milei es cruel, porque nos quiere ver a todos mal, pobres, porque es una persona desequilibrada mentalmente. Y me parece que ese es el relato que hay que combatir. Que, bueno, ya lo explicaron acá y dieron todas las intervenciones. Acá hay una disputa de intereses, de gente que quiere hacer guita, digamos. No es un tema de crueldad, no es un tema de falta de amor del gobierno, de los funcionarios. No es que nos odian por ser seres humanos, sino que hay un problema económico que no le está garantizando generar las ganancias que necesitan. Y las políticas van en ese sentido. Yo trabajo en el Estado, en la administración pública. O sea, imagínense el nivel de ajuste que tenemos, que hablaban recién del INTA, ser el ajuste en el INTA, en el INTI, en un montón de sectores. La denuncia es la falta de políticas públicas. Se están recortando políticas públicas. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa, porque es cruel, justamente, y no quiere no solamente no regular, sino brindar eso a la población. Y en varias ocasiones, ministros han dicho, las tareas que hoy en día está tomando el Estado va a pasar a manos privadas. No es que van a desaparecer, sino que va a haber personas que van a poner plata y van a hacer las investigaciones. Y eso también deriva que los resultados de esas investigaciones la van a tener la gente que tenga plata para poder adquirirla, ¿no? Pero me parece que funciona bajo la lógica de mercado y no bajo los sentimientos de un gobierno, pero políticamente eso nos aísla y nos saca de un eje que sería buscar objetividad para armar una buena política. Y no pensar que el problema de todo esto es que el gobierno es cruel. Por eso me quedó lo de explicarle a compañeros de otros países cómo se vive la política acá. Todavía me puedo quedar 18 minutos más. Todavía tiempo. La maldad, por ejemplo, acá hay un gobierno de progresista, la Cámpora. Bueno, yo he contabilizado más o menos en el hospital, es un desastre. Se están yendo los médicos, están metiendo a operar novatos, 7 mala praxis, muertes por mala praxis. En el PAMI, yo fui al PAMI porque, bueno, yo trabajé en Luz y Fuerza, pero nunca me aceptaron. Como 3 asambleas para echar. Bueno, es mi lucha, mi larga lucha. Pero bueno, estoy en el PAMI, vamos al PAMI, voy con los viejos, una cola larguísima, les cobran 25.000 pesos el bono. 25.000, no sé, decime en dólares. Hacemos una... No lo podemos contabilizar el dólar porque el dólar está acá a 1.400, pero las cosas están mucho más caras en dólares. Eso es una mentira. Acá es terrible, el hospital es terrible, el gobierno progresista dice la maldad, ¿y vos qué estás haciendo? Y en la provincia de Kicillof, ¿qué hace? Es un desastre total. Leopoldo Frenkel, que hizo el Plan Austral, que tuvo el radicalismo, él vaticina, un economista burgués, vaticina un problema sombrío si no devalúa. Y él aconseja devaluar lentamente, no un golpe porque va a venir aumento. Pero igual se le van a ir los precios, porque al devaluar aumentan los precios más todavía de lo que está devaluado del dólar. Eso llamó la atención en todos los círculos burgueses, porque Leopoldo Frenkel es un economista más o menos ponderado en Latinoamérica, qué sé yo, que estuvo con Surril, bueno, ya sabemos, pero le dice que va a ser un gran desastre, y sobre todo en el conurbano, porque está la precarización, o no sé qué va a hacer la gente. Eso es lo que quería aportar. Es que eso que acabas de decir es el motivo de la charla. No sé qué va a hacer la gente, es la sombra de la economía burguesa. Y cuando dice la gente, dice la gente.
Un economista tiene que tratar de anticipar lo que va a hacer la gente. Para eso tiene que ponderar datos, estructuras, porcentajes de cosas, todos esos números que siempre son tan refractarias de cuando nos acercamos a la economía, es para eso. ¿Qué va a hacer la gente? Nosotros estamos muy pendientes de un dato, que es, ¿luchará? No, claro, somos marxistas. Nuestra primera pregunta es, ¿luchará? ¿Saldrá a luchar? Pero ese es para la economía burguesa, ese es un dato. Un dato, por ejemplo, los datos de Germán. Pañi dio unos datos terribles de pérdida de poder adquisitivo del salario privado y salario estatal. Promedio, todos los privados registrados y todos los estatales, incluido provincia. Creo que eran 7 puntos los privados y 30 puntos los estatales. Ahora, acá viene la cuestión, por eso digo que a mí no quería centrar en mentir o no mentir, sino Pañi responde a algún interés y si dice algo es por algo, y esta es una manera de pensarlo. Listo. ¿Cuánto tiempo la burguesía o qué sector burgués banca a un político o no, o cuando lo ataca? Si yo empiezo a interpretar que no se trata tanto de la verdad absoluta, sino de las fichas que juegan los actores dentro de esta pelea de todos entre todos, entonces todos los datos me son interesantes. Cuando, cuando un medio empieza a criticar más que antes, los datos que tira, que quizás nos tiró el mes anterior, cómo está insistiendo con la pérdida de popularidad, pero a la vez cuando habla de la pérdida de popularidad está llamando a que hay que buscar una alternativa. O sea, insisto, son dos mundos. O todo esto es la mentira de la burguesía, o esta es la información bastante valiosa con la que nosotros tenemos que pensar. Un detalle, yo trato de no usar la palabra robar para explotación porque tiene algunos rasgos complicados. Supone que ya no estamos en el capitalismo. Robar es violar la propiedad privada tal cual está registrada en este sistema. Y en este sistema, pagar por el salario, la reproducción de la fuerza de trabajo, es lo legal y lo justo. En el socialismo no será así, pero en este sistema eso no es un robo. En todo caso es explotación. Pero si no, no es lo mismo que me asalten a mano armada a que me contraten. ¿Y por qué digo esto? Porque si no creamos este idioma incomunicable. Si yo digo que la explotación es un robo, igual que un asalto a mano armada, quiere decir que cuando un tipo va a ir a un barrio donde probablemente lo afanen, le tengo que decir lo mismo que cuando va a buscar laburo. Porque está yendo a un lugar donde quizá lo contraten y lo afanen. Es inconcebible pensar así. No para mí, yo puedo decir que te robe el ladrón y que te robe el patrón, pero el tipo dice, o sea que vos pensás que es lo mismo que me quite el celular un chorro en una esquina oscura a que me contraten y no me paguen la totalidad del valor que produzco, pero yo cobre salario. ¿Las dos cosas te parecen robos? A mí no. A mí me parece que para un desocupado conseguir trabajo es una cosa afortunada. Y que a ese desocupado lo afanen en una esquina es una cosa desafortunada. Y que me costaría mucho dialogar con alguien que está sin laburo y decirle, por suerte a vos no te están robando. Porque en cuanto empezás a trabajar, el patrón te roba. Esto es lo que la teoría dice, pero no permite un diálogo con nadie. Conseguir trabajo es conseguir un salario. Y que te roben es que te saquen lo que ya tenías. Hay una diferencia. Por eso trato de usar de la misma manera que reforma laboral esclavista. No puede haber una reforma laboral esclavista. Es poético, pero una reforma laboral implica que hay salario. No que volvemos a ser esclavos. Los esclavos no tienen ley de contrato de trabajo. Mira, qué caprichoso que soy, pero
nuestra lucha es por cierta objetividad, por tratar de usar un lenguaje y unos conceptos que hablen de la realidad para todos. Entonces era esto. Estos datos que tiene la burguesía, además, Fabián, vos lo sabes bien porque todo el tiempo nos estás tirando información que conseguís y a nosotros nos sirve mucho. No decimos, esto, no saben qué estafa. No, son los datos con los que armamos todo. Y de hecho los ponemos, nuestras notas están llenas de referencias a publicaciones que son toda la burguesía. ¿Y dónde la vamos a sacar? Por supuesto que lo hago con la intervención de intervenir, de educar, ¿no? Como dice un cuento, por ejemplo, Altamira, cuando invadió Rusia, ¿se acuerdan de la operación especial? Dijo, Rusia en 2 meses se fractura en 1000 estados. Bueno, cualquier verso nos mandó. No es cierto que no está tan bien la economía rusa, está en estado catatónico, pero no fue tan cierto que iba a explotar en 2 meses. Pero eso lo podemos sacar con datos, hay datos, muchos datos. Si no, viene un tipo y nos vende cualquier verso y Por eso, tenemos que aceptarlo. por eso hay que poner mucha información, pero primero hay que aceptar que esa información vale y ponderar también que los burgueses no solamente están preocupados por atacar a la clase obrera, sino también por ganarle al otro burgués. Y acá hay un dato, para terminar, un dato importante, y en muchos momentos están más preocupados por pelearse entre ellos que por pelear con una clase trabajadora que está desmoralizada. O sea, cuando Milei le dijo chatarrín a Paolo Roca, estaba más preocupado por pelearse con Paolo Roca que con la clase trabajadora, que no le hace ruido no me alegra lo que estoy diciendo, pero tampoco voy a inventarme una combatividad que no existe. No tiene nada que decir, no dice nada de la CGT, porque la CGT no le hace nada. Y la clase trabajadora, independientemente de la CGT, tampoco. Así que tuvo más conflicto con un gran burgués, al que bien que lo cagó con una licitación, que el sindicato de subte. Y esto también es parte de una realidad que tenemos que aceptar. Aunque nosotros quisiéramos ser el grano en el culo de la burguesía, llegar a serlo es un laburo. No es una abstracción, no somos porque estamos destinados a esto. Por muchos momentos de la vida política, en todos los países y todo el tiempo, el principal problema de un burgués es otro burgués o el Estado y no la clase trabajadora. Porque para que la clase trabajadora llegue, y esto es parte de lo que tenemos que meternos en la cabeza para construir una alternativa política, para que llegue a ser un problema hay que hacer un camino previo. En cambio, el otro burgués ya es un problema. Como el chino, está preocupado por el chino de la vereda de enfrente y no por el pibe que le hace la reposición. Lo tiene aplastado con un salario miserable y trabajando 14 horas. Este pibe hasta le cae simpático. El que le jode es el otro almacén. Normalmente no le jode el empleado. Para eso hace falta organizar a los empleados y plantearle algo. Normalmente todo burgués está preocupado por otro burgués. Y esto es lo que tenemos que entender para entender la economía burguesa. Si no fantaseamos una revolución inminente que nadie ve. ¿No? El comienzo del programa de transición, época de guerras y revoluciones. Bueno, qué maravilla, vivir en Narnia, pero... Bueno, compañeros, como mi ley, yo prometo y cumplo, son las 20:54 y no sé si miente la burguesía, pero yo no, me tengo que ir a jugar a la pelota. Bueno, que hagas goles, Ricky, o por lo menos que disfrutes la competencia. Bueno, una de las dos, que sea parejo y Se parece. que ganemos, pero que sea parejo, Gracias. pero que ganemos. Esperen, antes de irse les quiero decir algo. Recuerden que es un ciclo de una charla cada 15 días con un tema. Los temas son bastante variados, pero es un tema cada vez, no me acuerdo ahora cuál es el que viene, y Evita dignifica, sí. Y Ricardo, sobre lo de Miriam, escribimos una nota este sábado con nuestra perspectiva con respecto a esta efervescencia electoral con la encuesta.
sobre qué nos parece que puede pasar y qué querríamos que pase. Pero bueno, los espero dentro de 2 semanas en otra charla lunática. La casa de al lado. Buenísimo. Un abrazo, saludos. Gracias, compañero. Hasta luego. Chao Pablo, chao Germán, Alejandro, Ingrid. Chao, compañeros. Salud, compas. Desde Chile, saludos. Chao Ingrid. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tarde.